La referencia a los términos fundamentales del dogma trinitario, sustancia, relación, persona, con la que terminaba la sección del catecismo consagrada a la formación del dogma, prepara inmediatamente la sección consagrada a su formulación, los números 253 al 256, que hará uso de ellos y que se reduce a 3 afirmaciones fundamentales. La primera resalta obviamente el nivel de la unidad, de lo común a las 3 personas, que es el de la substancia, según la cual decimos que cada persona es lo mismo que la otra. El número 253 del Catecismo lo formula en los siguientes términos. La Trinidad es una. No confesamos 3 dioses, sino un solo Dios en 3 personas. La Trinidad consustancial, según dirá el Concilio II de Constantinopla del año 553. Las personas divinas no se reparten la única divinidad, continúa el Catecismo, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. Es como una explicitación del significado de esta expresión del Segundo Concilio de Constantinopla, Trinidad consustancial. Y cita el Catecismo un célebre pasaje de otro concilio, el 11º Concilio de Toledo del año 675, que dice así: el Padre es lo mismo que el Hijo es lo mismo que el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo, es decir, un solo Dios por naturaleza. Recordamos que junto con el término sustancia y esencia, el término naturaleza designa lo que es común a las 3 personas divinas. Por eso aclara el Concilio IV de Letrán del año 1215, cada una de las 3 personas es esta realidad, es decir, la sustancia, esencia o la naturaleza divina. De manera que la consustancialidad que el primer concilio de Nicea atribuía al Hijo en relación al Padre, en el año 325, es atribuida ulteriormente por el segundo concilio de Constantinopla a toda la Trinidad. No hay una parte de la divinidad en la que esté una persona y otra parte en la que esté otras, sino que las 3 están por entero en toda la divinidad. Las 3 personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que son de la misma naturaleza o consubstanciales. Así como no se reparten el mundo o el alma del justo en la que están, sino que están todas las 3 personas simultáneamente en el mundo por el acto creador y en el alma del justo por la gracia. Negar la consustancialidad, es decir, afirmar la distinción sustancial entre las personas divinas, conduce al triteísmo, la afirmación de 3 dioses y, consecuentemente, digamos, al subordinacionismo. El Padre es superior al Hijo y el Hijo al Espíritu Santo. El subordinacionismo, por ejemplo, el arrianismo, que es una especie de subordinacionismo, es la consecuencia natural del triteísmo, cuando la razón indaga sobre la naturaleza divina y ve que la infinitud de su perfección no admite la división en 3 realidades sustanciales distintas, sino que requiere la unidad numérica. Si la primera afirmación insiste en el nivel de la unidad, la segunda resalta el nivel de la distinción, que es el de la persona o hipóstasis, según la cual decimos, por ejemplo, que el que es el Hijo no es el Padre.
Esta distinción real entre las personas se explica por la relación de origen, es decir, por la referencia mutua de las personas originadas por la procesión. Por ella, si el Padre es lo que es el Hijo, es decir, su misma sustancia, el Padre no es el que es el Hijo, su misma filiación. Puesto que las personas son realmente distintas entre sí, la unidad de la que hablamos aquí es trina. La Trinidad es una triunidad, es decir, una unidad de tres. El Catecismo lo formula en el número 254 en los siguientes términos. Las personas divinas son realmente distintas entre sí. Dios es único, pero no solitario. Padre, Hijo, Espíritu Santo no son simplemente nombres que designan modalidades del ser divino, pues son realmente distintos entre sí. El que es el Hijo no es el Padre, y el que es el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo el que es el Padre o el Hijo. Son distintos entre sí por sus relaciones de origen. El Padre es quien engendra, el Hijo quien es engendrado y el Espíritu Santo es quien procede. Es también un pasaje del Cuarto Concilio de Letrán que asume el Catecismo, terminando con la frase: la unidad divina es trina. El número 254 entonces inicia con la frase: las personas divinas son realmente distintas entre sí, y termina después de esta explicación con la frase: la unidad divina es trina. Hasta aquí la cita entonces del Catecismo. Entonces, si la primera afirmación, que resaltaba la unidad, se oponía al triteísmo y al subordinacionismo, esta segunda afirmación del Catecismo, que resalta la distinción real de las personas, se opone al modalismo, llamado también sabelianismo o patripacionismo. Sería el Padre el que murió en la cruz, según esta herejía. No hay tres dioses, pero las personas no son simples modos o configuraciones distintas de la misma sustancia, como quiere el modalismo, sino que son tres individuos sustanciales realmente distintos entre sí en virtud de su oposición relativa. Tal es la doctrina católica. En la tercera y última afirmación propuesta en esta sección del Catecismo, se vinculan las dos afirmaciones anteriores. Para superar la aparente contradicción de afirmar a la vez que Dios es uno y tres, es clave el concepto de relación, que de suyo, en su misma noción, no comporta algo añadido al sujeto, sino una referencia hacia otro. Veamos cómo lo dice el Catecismo en el número 255. Las personas divinas son relativas unas a otras. La distinción real de las personas entre sí, porque no divide la unidad divina, reside únicamente en las relaciones que las refieren unas a otras. La distinción real dividiría la unidad si en vez de basarse en una relación se basara en una cualidad, o mejor dicho, en una perfección absoluta. Pero lo que se indica justamente aquí es la pura referencia a otro. El Padre es Dios y el Hijo es Dios, pero el Padre no es el Hijo porque la paternidad y la filiación son distintas y opuestas, es decir, no son intercambiables. Para iluminar esta segunda afirmación, el Catecismo cita pasajes de tres concilios ecuménicos. En los nombres relativos de las personas, los distintos nombres, distintos a los nombres que designan la esencia y sus atributos, en los nombres relativos de las personas, el Padre es referido al Hijo, el Hijo lo es al Padre, el Espíritu Santo lo es a los dos.
Sin embargo, cuando se habla de estas tres personas, considerando las relaciones, la paternidad, la filiación, se cree en una sola naturaleza o sustancia. La paternidad y la filiación, dice este texto, no reparte la sustancia. Es el texto que toma el catecismo de un pasaje del concilio onceavo de Toledo también, del año 675. En efecto, continúa el catecismo citando ahora el concilio de Florencia, en Dios todo es uno excepto lo que comporta relaciones opuestas. Allí es cuando nos encontramos con lo distinto. Lo último distinto en el seno de la Trinidad son estas relaciones opuestas. A causa de esta unidad, el Padre está todo en el Hijo, todo en el Espíritu Santo. El Hijo está todo en el Padre, todo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está todo en el Padre, todo en el Hijo. Un texto del Concilio de Florencia también. Fíjense cómo la relación que explica la distinción real entre las personas explica también por qué esta distinción no divide la unidad de Dios. Por ser en sí mismas relaciones, las personas están a tal punto referidas entre sí que una está toda entera en la otra. Es la inmanencia mutua de las personas que ha recibido el nombre de perijoresis. Así, en la noción de relación está contenido y confesado todo lo que nosotros proclamamos respecto de Dios. Es en la noción de persona captada de manera relacional que todos los aspectos de nuestro acceso al misterio de Dios están reunidos. Como podemos ver, la formulación del dogma trinitario se apoya sobre los tres conceptos teológicos fundamentales de sustancia, persona y relación. El primero indica lo común, el segundo lo propio y el tercero el modo en que lo propio se articula o compagina con lo común sin contradecirlo, sin ser antagónico. La combinación de los tres conceptos que hemos referido nos permite profundizar teológicamente las solemnes palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, del capítulo 10, versículo 30, que indican del modo más breve y preciso el dogma de la Santísima Trinidad. El Padre y yo somos uno.